La tarde se deslizaba lentamente sobre Puerto Claridad, una ciudad costera donde las olas parecían cantar junto con las campanas de las iglesias antiguas. El aire llevaba un aroma salobre mezclado con maíz tostado, y las calles empedradas ya estaban cubiertas de faroles de papel que colgaban de balcón en balcón. No era un día cualquiera. Aquella noche se celebraba el Festival de las Voces, una tradición que unía a familias, artesanos y músicos en una fiesta de color y memoria. Un escenario improvisado se erguía en el corazón de la plaza principal, en un lugar donde las piedras coloniales tenían la marca de siglos. Las mujeres adornaban su cabello con flores de bugambilia, los ancianos aguardaban sentados en sillas de madera a que empezaran las danzas, y niños pequeños tocaban con entusiasmo tambores. Malik, un vigilante de seguridad, se hallaba cerca de la entrada principal, erguido y de pie como una estatua viviente. Era un hombre joven, con piel oscura y brillante, hombros anchos y una presencia imponente. Vestía un uniforme azul oscuro, en perfectas condiciones, con un cinturón de cuero que sostenía una linterna de metal. Sus ojos, oscuros como la noche, se desplazaban de un lado a otro con atención. No era un desconocido en la ciudad, pero con frecuencia lo trataban como si lo fuera. Algunos lo saludaban con respeto. «Buenas noches, Malik», mientras que otros lo observaban con desprecio, murmurando frases envenenadas que intentaban ser discretas. «¿Por qué lo ponen a él para vigilar la entrada? Parece que no es de aquí, sino de otro continente. No es más que una ornamentación exótica». Malik mantenía la calma y cerraba los labios. Desde su niñez, su padre le había dicho repetidamente: «Tu silencio será tu defensa, pero no permitas que tu espíritu muera a causa de él». No obstante, cada palabra racista que oía era como una piedra lanzada contra su pecho. La música del festival aumentaba. Cuerdas de guitarras y marimbas se mezclaban con risas y voces. Todo parecía marchar bien hasta que un grupo de visitantes extranjeros apareció en la plaza. Eran empresarios adinerados, hombres de traje claro y relojes brillantes, acompañados por algunos funcionarios locales. Su andar era arrogante, como si la fiesta entera existiera solo para entretenerlos. Uno de ellos, de cabello rubio y mirada afilada, se detuvo frente a Malik. Lo observó de arriba abajo con esa expresión de quien mide la mercancía en un mercado. «¿Y este?», preguntó con voz alta para que todos alrededor lo escucharan. «¿Es parte del espectáculo?». Un murmullo incómodo recorrió la multitud. Algunos fingieron no haber oído, otros desviaron la vista. Malik no respondió, se limitó a mantener la postura recta, aunque por dentro su corazón latía con furia contenida. El hombre rubio rió y añadió: «Mírenlo, con ese uniforme parece importante, pero al final del día sigue siendo lo que es. La sangre no se disfraza con ropas bonitas». Las palabras, cargadas de veneno, se clavaron en el aire como dagas. Malik sintió un nudo en la garganta, pero no cedió. Sabía que si reaccionaba sería él el señalado, no el agresor. La tensión se propagó entre las personas como una llamarada. Algunos chicos apretaron los puños, las mujeres murmuraban entre dientes y los ancianos bajaron la mirada. Nadie se atrevía a contestar al extranjero de manera pública. El silencio parecía corroborar la humillación. Apareció en la plaza Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien había asistido al festival de un modo casi sigiloso, sin una comitiva ruidosa o escoltas bulliciosos. Llevaba una gorra oscura y una chaqueta sencilla. Saludaba a los niños y daba la mano a los comerciantes mientras caminaba como uno más entre la gente. Se paró al oír las palabras del forastero. Su mirada se volvió dura. Avanzó lentamente hasta quedar de frente al hombre que lo insultaba y a Malik. El bullicio de las multitudes se intensificó. Todos eran conscientes de que iba a suceder algo. Hablando con voz serena pero firme, se dirigió a todos para que lo oyeran. La dignidad no se puede negociar, ni es posible comprarla con dinero, ni se mide por el color de la piel. El forastero, asombrado de que alguien se atreviera a interrumpirlo, frunció el ceño. «¿Y usted quién es para darme un sermón?», respondió con desdén. Bukele se acercó un poco más, lo suficiente como para que su presencia lo envolviera. «Soy un hombre que no soporta que alguien sea insultado delante de su gente», replicó. «Usted llegó aquí para gozar de nuestra cultura, no para despreciar a aquellos que la protegen». Los aplausos tímidos que al principio resonaron en la plaza se transformaron rápidamente en un clamor colectivo. Los tambores volvieron a marcar su ritmo, pero lo hacían con fuerza, como si acompañaran la respuesta de Bukele.
Malik alzó la cabeza con los ojos mojados. No se sintió solo en medio de la multitud por primera vez en mucho tiempo. No con compasión, sino con certeza, alguien poderoso se había expresado en su defensa. El forastero, rojo de ira y vergüenza, trató de replicar, pero la voz del pueblo lo ahogó. Y en medio de aquella oleada de ruidos, se empezó a formar algo más grande que un simple festival. El comienzo de una alianza insólita entre un guardia avergonzado y un presidente valiente que no tenía miedo a desafiar la injusticia donde fuera que la descubriese. La plaza continuaba vibrando con la energía de lo ocurrido, a pesar de que la noche ya había llegado por completo a Puerto Claridad. Los aplausos que se produjeron tras las palabras de Bukele no fueron un simple signo de simpatía. Constituyeron una grieta en un muro invisible que la ciudad había soportado durante generaciones. Las banderas de colores se movían con la brisa del mar y las farolas de hierro iluminaban las fachadas coloniales con luces amarillentas. Aunque el festival debía seguir, no se podía pasar por alto lo que había pasado minutos antes. Conversaban en voz baja todos, comentando cómo un presidente de otro país había protegido a un guardia local ante la vergonzosa humillación pública de un extranjero influyente. A pesar de que su posición había cambiado un poco, Malik continuaba en su puesto. Ya no parecía solamente un guardia desempeñando su trabajo, ahora se mantenía erguido con un orgullo renovado, como si un peso se hubiera quitado de sus hombros. No obstante, en su interior bullía una peligrosa combinación de rabia reprimida, miedo y gratitud. Era consciente de que hombres como aquel forastero no olvidaban con facilidad las ofensas. Mientras tanto, el visitante de cabello rubio se iba con sus compañeros, a pesar de que su cara todavía estaba roja por la ira. Antes de desvanecerse en uno de los corredores que llevaban a la zona destinada a invitados privados, dirigió una última mirada llena de odio hacia Bukele y Malik. El único que la vio fue el guardia, quien identificó en esos ojos una promesa callada de venganza. A pesar de que el festival continuó, lo hizo en un nuevo ambiente. Los músicos tocaron con mayor energía, los bailarines levantaron polvo con sus pies desnudos y el pueblo cantó más alto que nunca, como si quisiera reafirmar su unidad. Bukele se unió a la multitud, saludando y tomando vasos de atol y pedazos de pan dulce. No pretendía ser el centro de atención, al contrario, parecía querer desviar la mirada. Sin embargo, las personas no podían dejar de mirarlo. Malik se mantuvo en su puesto después de la medianoche, cuando las familias regresaban a sus casas y los juegos de luces empezaron a apagarse. Fue en ese momento que se dio cuenta de que Bukele se acercaba a él. «Guardia», dijo el presidente de manera cordial, sin formalismos innecesarios. «¿Cuál es su nombre?» «Malik, señor», replicó, mientras hacía un gesto de respeto, llevando la mano al pecho. «Malik», repitió Bukele como si quisiera memorizar el nombre. «Usted soportó hoy algo que ningún ser humano debería aguantar. No era justo que permaneciera en silencio». El guardia dirigió su mirada hacia abajo. «Estoy habituado, señor. Desde mi llegada a esta ciudad, siempre ha sido de esta forma. Algunos me respetan, mientras que otros me ven como un extraño o un intruso. Si hablo, piensan que soy violento. Si me quedo callado, creen que estoy de acuerdo con lo que dicen. No puedo decir que tenga victoria». Bukele lo miró detenidamente. «A veces el silencio nos protege, pero otras veces es la cadena que nos ata. Lo que pasó hoy no fue únicamente contra usted. Fue una ofensa para todos aquellos que comparten la misma piel, el mismo origen y la misma dignidad». No podía permanecer en silencio. Malik alzó la mirada. Bajo la luz tenue de un farol, sus ojos resplandecían. «Gracias, presidente. No obstante, usted tiene que saber que ese hombre no se quedará tranquilo». Tenía la mirada de una persona que busca venganza. Bukele sonrió pacíficamente. «Que lo trate. La dignidad no se puede negociar, Malik. Siempre hay personas que se sienten incómodas cuando alguien la defiende». Un corto silencio los rodeó. Aún llegaban ecos de tambores desde las calles circundantes, pero el ambiente era diferente, menos festivo y más expectante. Repentinamente un joven se aproximó corriendo con el rostro descompuesto. Era un aprendiz de músico, uno de los que había estado tocando marimba en la plaza. «Señor Malik, señor presidente», jadeó. Oía a esos forasteros conversar en la taberna. «Están furiosos y afirman que mañana demostrarán que usted es un populista en busca de aplausos baratos. Están tramando algo, no sé qué, pero el tono que tenían era aterrador».
Malik lo miró con seriedad y luego dirigió la vista hacia Bukele. Se lo dije. Esto no ha terminado. Bukele no se sorprendió. Nunca termina, respondió con calma. La lucha contra la injusticia siempre despierta enemigos. Lo importante es que ya no estamos solos. Esa noche, Malik volvió a su humilde vivienda en las afueras de la ciudad. El lugar era pequeño, con paredes de madera y techo de zinc corroído por la brisa salina. En la mesa, sobre un plato de barro, quedaban restos de frijoles fríos. Mientras se quitaba el uniforme, recordó el rostro del extranjero y las palabras de Bukele. Algo dentro de él se agitaba, como si una nueva fuerza se estuviera despertando. Al mismo tiempo, en una mansión de la zona alta de Puerto Claridad, el hombre rubio bebía vino caro rodeado de sus compañeros. Golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar las copas. Ese salvadoreño insolente cree que puede humillarme en público. Escupió con rabia. Nadie me desafía de esa manera y se va impune. Mañana mismo, en el corazón del festival, le demostraré que su voz no vale nada. Y usaré a ese guardia como ejemplo. Los demás asintieron en silencio. Sabían que cuando aquel hombre planeaba algo, no descansaba hasta ejecutarlo. De este modo, en medio del sueño de la ciudad bajo la luna plateada, se entrelazaban dos destinos, el de un guardia marcado por el desprecio y el de un presidente decidido a afrontar la injusticia donde quiera que estuviera. Lo que había empezado como un insulto en una fiesta popular estaba a punto de volverse un conflicto mucho más serio, en el cual la dignidad de un individuo se volvería el símbolo de toda una colectividad. Al día siguiente, el cielo estaba despejado por la mañana, como si la naturaleza no hubiera notado la tensión que se sentía en Puerto Claridad. El sol iluminaba con un dorado intenso las fachadas coloniales, y en las calles se volvió a oír el bullicio de los comerciantes alistando sus puestos para el segundo día del Festival de las Voces. Las vendedoras de pupusas calentaban el comal, los artesanos colgaban collares de madera y conchas marinas. Los niños corrían descalzos con cometas de papel. Todo parecía normal, pero bajo la superficie se gestaba un ambiente de inquietud. Los murmullos de lo ocurrido la noche anterior se habían extendido como fuego en la pradera. En cada esquina se hablaba del presidente que defendió a un guardia frente a la arrogancia de un extranjero. En su pequeña vivienda, Malik se alistaba para un nuevo día de trabajo. Se colocó el uniforme con cuidado, planchando con sus propias manos las arrugas de la camisa azul. Mientras se miraba en un espejo agrietado, se repetía a sí mismo que debía mantener la calma. Sin embargo, en lo profundo de su pecho sentía un presentimiento oscuro. Recordaba la mirada del hombre rubio cargada de desprecio y amenaza. Las palabras de Bukele la noche anterior resonaban en su memoria: la dignidad no se negocia. Ese eco le daba fuerza, pero también lo hacía consciente de que la lucha que venía sería más dura de lo que jamás había imaginado. Cuando llegó a la plaza notó algo extraño. Había más guardias que de costumbre y algunos hombres de traje oscuro merodeaban entre los puestos fingiendo ser turistas. Malik no tardó en reconocerlos. Eran escoltas del grupo de extranjeros. Sus ojos los seguían de manera incómoda, como depredadores observando a su presa. El festival comenzó con normalidad, bailes folclóricos, música de marimba, recitaciones de poesía indígena. Pero a media mañana, cuando la plaza estaba llena y la atención del público concentrada en el escenario, un alboroto se levantó en el extremo norte. Un grupo de jóvenes irrumpió entre los puestos gritando consignas confusas. «Fuera los impostores», «No queremos extraños entre nosotros». Insultaban y portaban pancartas improvisadas. El caos se extendió de inmediato. Los niños lloraban, algunos corrían en busca de protección y los comerciantes gritaban. Los músicos cesaron de tocar y el festival se detuvo abruptamente. Malik reaccionó instintivamente. Corrió hacia el tumulto para intentar contener la situación, pero pronto se dio cuenta de que aquello no era una protesta espontánea, estaba orquestada. Los rostros de algunos agitadores le resultaban familiares. Los había visto la noche anterior cerca del extranjero rubio. Uno de los jóvenes lo señaló con el dedo y gritó: «¡Ahí está! El guardia que no debería estar aquí. Un intruso entre nuestra gente». Los demás comenzaron a corear insultos racistas. En cuestión de segundos, la multitud de curiosos se convirtió en un tribunal improvisado. Piedras pequeñas empezaron a volar hacia Malik. Una le rozó la mejilla, otra golpeó su hombro. El guardia levantó los brazos en un intento de tranquilizar a la multitud. «Ya basta. No soy su adversario. Estoy aquí para protegerlos», gritó. Pero sus palabras se ahogaban en los gritos.
regresa a tu país, no perteneces a nosotros. No se lava la piel con uniforme. Malik sintió un hueco en su abdomen. Lo que más le preocupaba estaba sucediendo. No solamente un grupo pequeño lo atacaba, sino también la multitud, engañada y confundida, empezaba a dudar de él. Fue en ese momento cuando una voz fuerte surgió desde el otro lado de la plaza, sobrepasando el bullicio. «Paren, paren ahora mismo». Era Nayib Bukele. Había llegado solamente con 2 colaboradores cercanos, sin gran seguridad ni obstáculos. Se movía con determinación entre la multitud que gradualmente se apartaba ante él. Su presencia generaba un silencio incómodo. ¿Qué tipo de fiesta se vuelve una cacería contra un hombre?, inquirió, con voz firme y observando a todos los presentes. ¿Celebramos la cultura o el odio en este lugar? La multitud empezaba a dudar, aunque los agitadores intentaron continuar gritando. Muchos admitían que lo que estaba pasando no era justo. Los ancianos murmuraban con voces temblorosas. «Esto no es nuestro festival, esto es diferente». El extranjero rubio apareció entre los espectadores, aplaudiendo lentamente con una sonrisa burlona. «Muy bonito discurso, señor presidente», dijo con sarcasmo. «Pero este hombre no pertenece aquí. Su mera presencia es una ofensa a las tradiciones. Usted puede hablar de dignidad, pero la gente no lo quiere». Bukele lo miró con frialdad. «No es la gente la que grita, son tus títeres», replicó. «No manipules la voz del pueblo para justificar tu racismo». La plaza entera contuvo la respiración. El enfrentamiento se volvía abierto, directo. Malik, con el rostro herido por una piedra, sintió que las piernas le temblaban, pero no retrocedió. Se mantuvo firme junto a Bukele. El forastero se inclinó hacia adelante y susurró con veneno en su voz. «Hoy es únicamente el inicio. Conseguiré que este guardia se arrodille frente a todos y así podremos ver cuánta dignidad hay en sus palabras». Bukele lo miró sin pestañear. «Prepárate», entonces contestó, «porque no tengo intención de dar marcha atrás ni un paso». La tensión en la plaza era intolerable. Nadie sabía lo que pasaría después, pero todos entendían que lo que había comenzado como un insulto sencillo se estaba convirtiendo en una lucha de voluntades. Una batalla que evaluaría no solamente la fuerza de Malik, sino también si Bukele es capaz de defender la justicia ante el odio y la manipulación. La ciudad de Puerto Claridad despertó con división. Los rumores sobre lo sucedido en la plaza la tarde anterior no se limitaron a ese lugar, sino que se esparcieron rápidamente. En las panaderías, barberías e iglesias, todos debatían lo mismo. ¿Era Malik un intruso, o un extraño forzado, o era un hombre digno que estaba siendo víctima de una injusticia? Los diarios locales, controlados por intereses económicos, encabezaron con expresiones confusas. Desórdenes en el festival. Un guardia interrogado por su origen. Otros más osados redactaron: el presidente interviene para proteger a un hombre que ha sido atacado por la multitud. Mientras tanto, en las redes sociales, los agitadores pagados por el extranjero lanzaban campañas de odio, imágenes distorsionadas de Malik, acusaciones falsas, mensajes cargados de racismo disfrazado de defensa cultural. Los comentarios se multiplicaban, unos llenos de odio, otros de solidaridad. La ciudad, antes unida por la música y la tradición, ahora parecía una cuerda a punto de romperse. En medio de este caos, Malik caminaba por las calles con el uniforme oculto bajo una chaqueta vieja. Cada paso era una mezcla de orgullo y temor. Algunos lo saludaban con calidez. «Ánimo, hermano, no estás solo», pero otros lo miraban con desconfianza o murmuraban insultos apenas audibles. En una pequeña bodega de pescadores al lado del puerto, se encontró con Bukele durante la noche en un encuentro privado. El sitio tenía un olor a sal y a redes mojadas. Sus rostros fatigados eran alumbrados por la luz de una lámpara de queroseno. «Están empleando mi piel como un arma», exclamó Malik amargamente. «Me transformaron en un símbolo de división». «¿Decían?» Bukele le prestaba atención mientras se apoyaba con los codos en una mesa de madera. «Eso es lo que siempre hacen los que tienen miedo de perder poder», respondió. «Convierten la discrepancia en amenaza para que las personas pierdan de vista quién es el enemigo real». «Pero la multitud», dudó Malik. «¿Y si finalmente se convencen de las falsedades? ¿Y si la ciudad completa me rechaza?» El presidente lo observó atentamente. «Por lo tanto, serás la evidencia viviente de que dolerá decir la verdad antes de liberarte». «Escucha, Malik, no es tu piel lo que incomoda. Se trata de tu dignidad». Un silencio pesado invadió la bodega. Las olas chocaban con suavidad contra los muelles, afuera.
Simultáneamente, en la mansión de la colina, el extranjero rubio mejoraba su estrategia. Hablando de manera venenosa, se encontraba con algunos políticos corruptos y empresarios locales. El guardia estará expuesto ante todos mañana, durante la procesión final del festival. He fabricado un testimonio falso, un hombre que lo denunciará públicamente por haber asaltado y agredido a un comerciante. No se podrá defender. El pueblo lo indicará y el presidente que tanto lo protege quedará en vergüenza. Los asistentes aplaudieron la idea con sonrisas de hipocresía. El día siguiente vino con una tensión intolerable. La procesión dio inicio. Los tambores, estandartes y máscaras de colores iban avanzando por las calles, mientras una multitud expectante los seguía. Sin embargo, esta vez no solo había alegría, también había miradas expectantes, aguardando el instante del escándalo. En medio del desfile, un hombre de aspecto humilde se adelantó, gritando: «Ese guardia me robó, ese hombre me golpeó y me quitó mis pertenencias». La multitud se agitó como un mar embravecido. Todos miraron a Malik, que caminaba junto al cortejo. El guardia quedó paralizado, incrédulo. Bukele, que marchaba unos pasos más atrás, observó al acusador. Sus ojos, acostumbrados a detectar el engaño, reconocieron el teatro en cada gesto. El hombre sudaba demasiado, su voz era ensayada, y detrás de él se escondían dos de los cómplices del extranjero. La trampa estaba tendida, y la plaza abarrotada de gente esperaba la respuesta. El aire de la plaza se tornó denso, como si el oxígeno hubiera desaparecido repentinamente. El hombre que acusaba a Malik movía los brazos de manera dramática, apuntándolo repetidamente. «Ese guardia me ha robado, es un abusador», gritaba con voz temblorosa, simulando estar indignada. La multitud se llenó de murmullos. «¿Podrá ser verdad? Yo sabía que ese hombre tenía algo extraño. Tal vez lo protege el presidente porque le resulta beneficioso». Malik, con el rostro desencajado, avanzó. «Es falso. Nunca he lastimado a nadie», gritó con voz firme, pero en sus ojos relucía la desesperación. Sin embargo, la multitud confundida parecía estar dividida entre condenarlo o creerlo. El proyecto del forastero estaba teniendo éxito: transformar una falsedad en realidad a través de la exhibición pública. Desde un balcón próximo, el hombre rubio miraba con una sonrisa complacida. Sus cómplices habían planeado todo con exactitud quirúrgica: un testigo falso, rumores difundidos días antes y provocadores infiltrados en la multitud, preparados para hacer estallar el conflicto. En ese momento, Bukele se abrió paso entre la multitud. A pesar de que su mirada reflejaba la tensión del momento, su andar era seguro. Se plantó ante el acusador y lo miró con frialdad. «Dices que este guardia te robó», dijo, resonando su voz como un tambor en la plaza. «Entonces, enséñanos qué te ha sido robado». El hombre titubeó y balbuceó. «Me robó una bolsa con dinero que era mi sustento». «¿Dónde está la evidencia?», insistió Bukele. «¿Dónde se encuentran las señales de los golpes que afirmas haber sufrido?». El acusador miró hacia abajo. Un sudor helado le recorría la frente. Bukele se dirigió a la multitud y alzó su voz. «Atención, habitantes de Puerto Claridad. Este hombre está diciendo mentiras. No es un ciudadano común. Es un peón que recibe pago de aquellos que el día anterior intentaron manipularlos a través del odio y el racismo». La plaza se llenó de murmullos de asombro. Algunos empezaron a tener sospechas. Las mamás abrazaban a sus hijos con más fuerza, mientras que los ancianos fruncían el ceño. «¿Cómo lo sé?», prosiguió Bukele. «Porque su cara ya estaba dispuesta en los planes de aquellos que buscan dividirnos. Porque lo vi entre los provocadores de ayer con un atuendo distinto. Aunque el odio siempre se disfraza, la verdad acaba por mostrar los mismos ojos». El acusador retrocedió, asustado. Los hombres que lo apoyaban intentaron sacarlo, pero ya era demasiado tarde. La multitud enfurecida los rodeó. «Son los mismos que ayer. Quieren engañarnos. Quieren avergonzarnos a todos». Al observar que su plan se venía abajo, el rubio extranjero se levantó del balcón y gritó furioso: «Esto es un circo. Este presidente está jugando con ustedes. Ese guardia representa todo lo que está mal en esta ciudad». Sin embargo, en esta ocasión, la multitud no lo siguió. Algo se había transformado. El pueblo ya no miraba a Malik como a un extraño, sino como a una persona que soportaba una persecución injusta. Bukele alzó la mano para solicitar silencio. Hoy, solo por el color de su piel, han buscado acabar con la vida de un inocente. Si lo toleramos, cualquiera de ustedes puede ser la víctima mañana. No es solo Malik, somos todos nosotros.
Los aplausos estallaron, primero tímidos, después más fuertes, hasta que se transformaron en un rugido que sacudió la plaza. La música de los tambores volvió, pero en esta ocasión con un compás de resistencia y guerra. Malik, con lágrimas reprimidas, se tocó el pecho. Nunca había experimentado un respaldo tan grande. Entendió por primera vez que su lucha individual había pasado a ser el emblema de una causa más amplia, la lucha contra el racismo y la manipulación que desgastaba a su gente. Pero a la vez que la multitud festejaba, el extranjero murmuraba con odio en las sombras: esto todavía no ha concluido. Si no consigo destruirlo con mentiras, lo haré con fuego. De este modo, en las zonas sombrías de Puerto Claridad emergían nuevas amenazas. La batalla no había alcanzado todavía su punto más arriesgado. Como un pesado abrigo, la noche se cernió sobre Puerto Claridad. El eco de los tambores todavía resonaba desde la plaza central, mientras que las farolas que funcionaban con aceite proporcionaban una tenue iluminación a las calles empedradas. La población estaba despierta, sintiendo una combinación de ansiedad y esperanza. Habían sido testigos de cómo se desmoronaba la mentira frente a ellos, de cómo un hombre inocente se mantenía con dignidad y de cómo Nayib Bukele surgía como la voz de los que no podían hablar. Sin embargo, el adversario se preparaba para su contraataque en las sombras. En una vivienda deshabitada, un extranjero de pelo rubio estaba golpeando la mesa con rabia. «¡Malditos!», gritó. Cada palabra de ese presidente solo fortalece al pueblo y a la guardia. Si continuamos con discursos, nos vencerán en su propio campo. Un hombre vestido con traje oscuro, uno de sus cómplices, murmuró con precaución. «Entonces, ¿qué es lo que propone, señor?». El rubio, con un brillo de crueldad, levantó la vista. «Fuego, que esta ciudad se queme. Que acusen de cada llama a Malik y a su presidente. Cuando la gente perciba olor a humo y cenizas, dejará de lado los discursos y buscará culpables». Los hombres asentían en silencio. La orden ya se había dado. Mientras tanto, Bukele y Malik estaban conversando en una pequeña habitación del ayuntamiento. El guardia aún mostraba en su mirada el cansancio y la gratitud combinados. «Señor presidente», dijo Malik con voz grave, «hoy me han dado una nueva vida. Cuando pudo haberme dejado solo, usted me defendió». Bukele sonrió con suavidad. «No te proporcioné una nueva vida, Malik. Lo que hice fue revelar al mundo tu verdadero yo. Lo demás lo lograste tú con tu dignidad». Malik, conmovido, bajó la cabeza. Nunca había oído palabras de un hombre poderoso como esas. De repente resonó un gran ruido en la lejanía. Después, un brillo escarlata iluminó la ventana. Un fuego. Los dos se pusieron de pie de repente. Bukele lo siguió, mientras Malik corría hacia la puerta. Cuando salieron al balcón, observaron que en las vías adyacentes las llamas se erguían como monstruos y consumían viviendas de madera. Los alaridos de las familias se entrelazaban con el crepitar del fuego. «¡Fuego en el barrio viejo!», exclamaban los ciudadanos. «Alguien lo provocó». Bukele cerró los puños. «Lo sabía», murmuró. «Desean utilizar el miedo para callarnos». Malik desenvainó su espada ceremonial. No era un arma de guerra, pero en sus manos resplandecía con la potencia de un juramento. «Presidente, yo iré. Quédese aquí, es muy peligroso». Bukele lo observó de manera fija. «¿Y permitir que piensen que tenemos miedo? No, Malik, vámonos juntos». Y juntos descendieron las escaleras rumbo a la plaza. El caos se propagaba como pólvora. Enviados desde el extranjero, hombres con capuchas lanzaban antorchas sobre los techos mientras corrían por las calles. Las familias se iban con desesperación. Los niños lloraban y los ancianos caían al piso sin poder huir. Algunos agitadores vociferaban: «Malik es el culpable. Ese guardia trajo la calamidad. El presidente forastero lo ampara para acabar con nosotros». Sin embargo, el pueblo vaciló cuando Bukele y Malik aparecieron en medio de la niebla. Sus siluetas, alumbradas por el fuego, se asemejaban a dos columnas sólidas en medio del caos. Bukele alzó la voz, sobreponiéndose al ruido. «Presten atención. Este incendio no es un accidente, sino un delito. Desean que responsabilicemos al inocente para encubrir a los culpables reales. No se dejen engañar». Malik, levantando el sable, añadió: «Hoy no soy únicamente un guardia, sino que también me uno a ustedes, y pelearé para salvaguardar cada vida en estas calles». El gentío lanzó un rugido. En vez de escapar, empezaron a organizarse. Unos hacían cadenas humanas para trasladar cubos de agua, otros colaboraban en la evacuación de las personas heridas, y los jóvenes tocaban tambores para alertar a los barrios distantes. La ciudad entera se oponía a las llamas.
El forastero observaba con incredulidad desde un callejón sombrío. «No», exclamó. «Tenían que culparlos, no seguirles». Uno de sus hombres intentó tranquilizarlo. «Señor, todavía tenemos la posibilidad de…», pero no logró acabar. Un grupo de vecinos lo indicó desde la cima de una vivienda. «Ahí están los pirómanos. Atrápalos». La persecución se inició. El pueblo, enfurecido, perseguía a los que provocaban. El rubio se dio cuenta de que su plan se estaba desintegrando. «Si el fuego no es suficiente, habrá sangre», murmuró mientras apretaba un cuchillo que tenía escondido bajo su chaqueta. Mientras Malik combatía con dos encapuchados que intentaban lanzar más fuego, Bukele asistía a un anciano para cargarlo entre el humo y las llamas. Con fuerza cortaba el aire su sable ceremonial y sus ojos resplandecían con la ira de siglos de humillaciones. De repente, una sombra se aproximó furtivamente tras Bukele. Era el forastero, con un cuchillo en la mano, listo para apuñalarlo por la espalda. Lo observó Malik. El tiempo pareció pararse. Un grito atravesó la confusión. «Cuidado, presidente. El destino estaba a punto de ser determinado». El cuchillo centelleó en la luz del fuego, semejante a un rayo maldito. Un grito de odio reprimido salió del extranjero rubio, que se lanzó contra Bukele con la intención de hundirle la hoja en la espalda. Sin embargo, en ese momento, Malik apareció como un rayo. Con un gesto decidido, desvió el brazo del atacante. El filo tocó el hombro de Bukele, cortando ligeramente su chaqueta, pero no lo hirió. El enfrentamiento se desató. Con los ojos enloquecidos, el forastero propinó puñetazos uno tras otro. Malik manejaba el sable ceremonial con la habilidad de un guerrero antiguo, a pesar de que solo contaba con uno. Sus pasos eran firmes, sus reflejos veloces. Cada impacto metálico sonaba como un eco de siglos de resistencia. «No comprendes», rugió el rubio mientras arremetía. «La gente requiere de un adversario, alguien a quien detestar. El miedo es la base del poder». Con voz grave entre jadeos, Malik respondió: «El miedo puede encadenar, pero jamás podrá aniquilar nuestra dignidad». Con un movimiento certero desarmó al adversario. El cuchillo, al caer al suelo, tintineó cuando chocó con las piedras. Pero el rubio no se dio por vencido. Intentó asfixiarlo con sus propias manos. A medida que la multitud alarmada comenzaba a rodearlos, Malik forcejeó. Bukele se adelantó y vociferó: «Ya basta». Su voz, tan llena de ira y autoridad, resonó como un trueno. La gente reaccionó enseguida. Tanto hombres como mujeres fueron hacia el forastero, lo sujetaron e inmovilizaron. Todo el pueblo había observado quién era el responsable del fuego y de la mentira. La ciudad experimentó una transformación en los días posteriores. Las casas que se incendiaron fueron reconstruidas por manos colectivas. Las familias se asistieron mutuamente como nunca antes. Malik dejó de ser únicamente un guardia y se transformó en un emblema de dignidad en momentos difíciles y de resistencia. Se referían a él en las plazas como el custodio de la verdad. Los pequeños corrían emulando sus movimientos, alzando palos como si se tratara de espadas, soñando con proteger a los vulnerables. Bukele, por su parte, obtuvo el respeto y el corazón de su pueblo. La gente comprendió que no era un líder distante, sino una persona dispuesta a ensuciarse las manos en medio del fuego para rescatar vidas. Malik se topó con Bukele en la misma plaza donde todo empezó, semanas después, durante una tarde tranquila. El olor a humo había desaparecido del aire, el cual ahora tenía un aroma similar al de flores recién florecidas. «Señor presidente», dijo Malik, inclinándose, «jamás imaginé que un hombre como yo tuviera la oportunidad de ser honrado en este país». Bukele le colocó una mano sobre el hombro. «No es el color de tu piel lo que te honra, Malik. Es el modo en que te esfuerzas por lo que es justo». El guardia sonrió con los ojos mojados. Por primera vez en un largo periodo, sintió que verdaderamente era parte de aquel sitio. Y de esta manera, Puerto Claridad asimiló una enseñanza que resonaría a lo largo de generaciones. El odio puede encender fuegos, pero la verdad y la unidad tienen el poder de extinguirlos. Malik pasó de ser el guardia negro a ser un hermano del pueblo. Y en todos los rincones de la ciudad, desde las escuelas hasta los mercados, se repetía el mismo juramento. Si existe, aunque sea una sola persona que se oponga a la injusticia, nunca más seremos esclavos del miedo. El destino de un hombre se transformó en el de una colectividad.